Saludo cordial amigos. Hoy tenemos un nuevo invitado en esta expedición Medellín. Tenemos a Álvaro Cardona. Él es psicólogo. Sí, Carlos, claro. Gracias por la invitación. Una invitación muy especial porque aparte de eso es escritor y tiene muchos proyectos que quiere relacionar con su profesión junto con la posibilidad de compartir por escrito todas esas vivencias que le ha tocado como profesional. Bienvenido. Gracias, Carlos, a esta conversación que vamos a tener acá. Es con mucho gusto compartirte un poco lo que he tenido de experiencia y compartir ese conocimiento. También ¿Y cómo es esto de llegar de pasar de la psicología a querer compartir por escrito todas esas situaciones de vida? Sí, lo que pasa es que cuando uno estudia psicología, Carlos, uno se está preguntando muchas cosas uno mismo. Lo que uno estudia, para estudiar a los seres humanos, uno también se estudia a sí mismo. Sí, claro. Y en la medida en que uno va descubriendo cosas, uno dice, bueno, esto vale la pena escribirlo, esto vale la pena plasmarlo. Bueno, cada escritor tiene una historia, ¿cierto? Una historia que seguramente lo ha llevado a eso. Dentro de mi libro, inclusive en la introducción, hablo un poco de cómo comencé, o sea, cuál es el origen de estos escritos. Y unas anécdotas de las cuales, aunque le ha pasado a otros, es que uno recibe rechazos de lo que uno escribe. Sí, claro. Y que uno, no, usted no escribe bien, es como el que va a cantar, no, usted que va a cantar, no, usted no sirve para eso. Y resulta que uno insiste porque el tema es que eso es un llamado interno. ¿Cierto? Entonces no es que el otro le dijo, usted sí va a servir o usted no va a servir, pero uno se va a encontrar con eso. Y ahí lo cuento en el libro. Precisamente el libro de Álvaro se llama Despertar a los desafíos con sentido. Porque muchas veces uno como que no quiere enfrentar las situaciones en la vida, pero como que es muy emocional, ¿no? Y no le pone como un plan a esa situación para poder llegar a lo que uno se propone. Claro, a ver, sin duda lo emocional tiene un valor y a veces en la vida productiva eso se va aplazando, eso se va ocultando, eso a veces no se encuentran las personas que saben escuchar y apoyar cuando viene la dificultad. Sí. Entonces, el tema del sentido, bueno, ahí yo también explico el término, lo que es despertar y lo que es sentido. Pero entonces hay que combinar las dos cosas, ¿cierto? Darle importancia a lo emocional, eso no se puede negar. Lo que pasa es que uno no puede dejar de llevar de la emoción para todo. Por eso el control que lo da la mente racional, lo cognitivo, lo que es un proceso del cerebro prefrontal, es el que nos ayuda a controlar las emociones. Y en la medida en que controlamos o gestionamos esas emociones, que no es fácil además, cuando uno se va entrenando en eso, pues favorece mucho más los proyectos. Hay una historia que me hizo acordar, Álvaro, que alguien también me la contó, que dice, ¿quién mueve a quién? ¿El perro a la cola o la cola al perro? Sí. No vaya a ser que la cola mueva al perro. Bueno, depende del contexto como se mire, ¿cierto? Pero esa paradoja es bien interesante, porque podríamos verlo desde muchos puntos de vista. El hecho de que la cola mueva al perro, imagínense cómo sería eso. pero verlo de otra manera. Por ejemplo, desde el mundo empresarial se dice que las pequeñas empresas, que están los pequeños emprendedores, y ese sería la cola, y el perro serían las grandes empresas ya crecidas. Y resulta que muchas veces esos pequeños emprendedores están jalonando el cambio de las empresas grandes, porque las empresas grandes se vuelven más lentas. Sí. Y en cambio, más burocrático, más lento. En cambio, las pequeñas empresas, todo es más rápido, y es más, además no se pierde el trato personalizado. No, y también yo lo veo también desde otro punto de vista. Cuando está en boga un tipo de negocio. En Bogotá hubo una época en que estaba de moda tener cabinas telefónicas. Sí. Y eso cada 5 cuadras, cabinas telefónicas. Y ya cuando estaba todo saturado, comenzó la guerra a vender cuánto valía menos, a donde vendieran más barato el servicio de llamar por la cabina. Y entonces al final todos terminaron perdiendo
porque pues no, la emoción primero de que hay que tener las cabinas de llamada, porque es que eso es lo que se está vendiendo. Exacto. Pero ya cuando se satura el mercado, Ajá. ya pierde el sentido de lo que se Exacto. quiere. Entonces mira que tocaste un punto clave, ¿cierto? Perder el sentido. Cuando hablo de perder el sentido, a todos nos puede pasar. O sea, todos perdemos en algún momento de nuestra vida, podemos sentirnos perdidos, por muchas razones. En la adolescencia sí que nos pasó, en la niñez también, en la adultez también nos puede pasar. Porque también ese punto de uno a veces quererse salir del sistema, quererse salir de lo estrictamente funcional. Sí. También uno se puede perder en placeres, se puede perder en vicios, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque entonces lo importante es que no le pierda el sentido. O sea, tú te puedes perder un poco de tu rutina, sacando espacio para lo creativo, hacer algo loco, algo creativo, algo diferente, pero no perder el sentido. Eso es distinto. Por ejemplo, ya hablando del libro, ¿cómo puedo yo como lector convertir tu libro en una herramienta para poder descubrir, tener ese autodescubrimiento de si yo me quiero proponer algo en la vida, hacerlo con más claridad? Pues ve, Carlos, este libro compila varias historias personales y de pacientes que toca varios temas en relación al despertar de conciencia. En última instancia, el crecimiento personal desde lo psicológico y el crecimiento espiritual, que ambos son caminos muy interesantes de cambio y de transformación, implica que hagamos aspectos o momentos de despertar ante lo que venimos haciendo y seguramente por ahí no era el camino. Así lo llevemos haciendo 20, 30 años. Y despertar a lo nuevo, como cuando un día llega nuevo, vienen nuevas opciones, nuevas oportunidades. Entonces, ahí explico un poco el término despertar y el sentido, y coger estas historias que reflejan en el libro, pues le permite a uno decir, bueno, ¿por dónde voy? ¿Qué me está haciendo falta? Yo aquí incluyo preguntas al final de cada capítulo para uno hacerse. Esas preguntas prácticas para ver yo cómo estoy respecto al tema que estoy tocando. Y luego de eso viene también unos audios enlazados al canal de YouTube, Despertar Sentido, que algunas historias están contadas en audio. Pues algunas historias que están aquí escritas están en audio. Entonces, esto sirve como una herramienta en algún momento para reflexionar sobre aspectos que tienen que ver con lo personal y emocional, y cómo eso me va a servir para proyectarme, porque para yo proyectarme como profesional tengo que aclarar muchas cosas personales. Sí. Si no me quiero encontrar con problemas después. Muchas veces hay una situación que yo también me encontré. No, es que yo quiero montar un negocio. Pero antes de eso no toman no se evalúan ellos mismos si están en capacidad de administrar ese tipo de negocio. Y otra cosa, nunca se toman el tiempo de aprender cómo a hablar de finanzas, sí, para también saber cómo hallarle la rentabilidad a ese negocio. Sí. Sino, no, yo quiero tener el negocio, la plata. Pero yo digo, ¿de qué sirve tener la plata si no tengo una estrategia? La estrategia. Claro. Exacto. Entonces, fuera de la estrategia, que nos ayuda a obtener mejores resultados en productividad, que también este libro toca el tema de lo personal y lo laboral, ¿cierto? Fuera de eso, esa experiencia misma va a ser atravesada por asuntos mentales y emocionales, que entonces cómo lo estaría gestionando cada uno respecto a los problemas que van surgiendo, porque es que crear empresa, o digamos que ese es un mundo, crear empresa y hacerla crecer, ¿cierto? Se necesita conocimiento de muchas cosas, de finanzas, de estrategia, etc. Pero también si yo soy empleado en un lugar, porque tengo una profesión, porque tengo un cargo, el mero hecho de tener ese trabajo y desempeñarme bien, pero hay un aspecto que nunca se puede olvidar, es el mundo interno, personal. Las empresas no les interesa tanto lo que usted viva interiormente, pero eso sí, pero va
va casi que a recibir el producto de lo bueno o malo que haga la gestión con ese mundo personal. Entonces claro, la idea es combinar esos dos aspectos. Lo que uno se trata trabajando a sí mismo, Sí. porque la vida trae desafíos permanentes internos, y poderlo proyectar en el mundo laboral para que sea más equilibrado el tema. Listo. Este libro se convierte en una herramienta de desarrollo personal, podríamos decir. Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Cómo haríamos para que el lector se vea como Reflejado. reflejado en esos textos? Pues lo que pasa es que las mismas historias hacen que uno se refleje ahí, porque son historias que comparto desde lo personal hasta con otras personas. Sí. Entonces, y la mejor manera es que yo genero preguntas siempre para que cada uno se sienta implicado, ¿cierto? Entonces, si estoy tocando el tema del miedo a arriesgar, o el tema de la rebeldía, por ejemplo, Sí. o la obediencia, porque ese es es una lucha que tenemos que librar todos. Sí. ¿Hasta qué punto obedezco las normas? ¿Hasta qué punto me ajusto a las normas? ¿Y hasta qué punto soy rebelde ante ellas sin perjudicar a otros? Yo le llamo a eso, es ser un rebelde con causa, no un sí. rebelde porque sí. La famosa película de hace muchos años, Rebelde sin causa. Sí. Es eso. Y la causa está dada por el sentido. ¿Y qué anécdotas especiales, por lo menos puede uno comentar de este libro, de personas que, sin tener que contar qué hay en el libro, Sí. pero que digan, me pasó esto con un paciente, con una situación y está plasmado ahí porque es muy importante? Pues a ver, al comienzo hay una historia de un paciente muy interesante que tuvo una dificultad personal y entonces se fue a vivir, se quiso apartar, pero empezó a darse cuenta que necesitaba alguien que lo escuchara, y porque iba de problema en problema. Entonces, el proceso terapéutico, cuando uno se da ese espacio, sea terapéutico o sea de coaching, uno empieza a descubrir cosas del pasado que no se da cuenta, ¿cierto? Porque no las ha relacionado. Y la terapia precisamente ayuda a eso, a descubrir qué aspectos profundos hay allá que hace que la vida actual no esté funcionando. Y a propósito, cuando hablan de escuchar, ¿qué escasez es eso de poder tener la posibilidad de encontrar a alguien que nos escuche, ¿no? Estamos tan absorbidos con la tecnología, con nuestro trabajo, con nuestro día a día, nos llenamos de una depresión y unas cosas absurdas, nos encerramos, pero también no nos damos la oportunidad de que alguien nos escuche. Sí, puede que importante esa diferencia. A ver, hay gente que escucha, sí, hay gente que te escucha, pero desde lo práctico. O sea, me pasó esto, bueno, hasta ahí, ese es un nivel de escucha. Yo te escucho desde lo práctico, en que fallaste y muy racional, pero hay otro nivel de escucha más profundo, el emocional. Y ese es el que no es fácil. Precisamente los terapeutas estamos entrenados, pues se supone que todos estamos con esa habilidad de ayudarle al otro a darse su pausa, su tiempo, para valorar esa escucha, porque como vivimos en un mundo productivo, la gente sí te va a escuchar de lo funcional, la gente te va a decir, te va a escuchar que si fracasó, bueno, hasta ahí, pero en la escucha terapéutica es mucho más profunda. Sí, esa es una gran diferencia. Hay otra escritora que es también del grupo, que es Emily Atala, en Pausa y Sentido. Pausa y Sentido. Hablan mucho sobre eso, de tener que, no es la velocidad la que causa la efectividad, sino el darse la pausa para ir asimilando el proceso. Sí, es que la lentitud, por eso hay un escrito que no me acuerdo del autor, el elogio de la lentitud. Precisamente recuperemos esa lentitud en ciertos momentos de nuestra vida para pensarnos y encontrar sentido. Correcto. Pero no es la lentitud de hacer las cosas lentas en el trabajo, no, es otra cosa. Entonces, porque en el trabajo hay que ser rápidos, hay que ser productivos, hay que ser efectivos, hay que mostrar resultados, y eso también se puede hacer. Entonces se puede equilibrar las dos cosas.
Yo soy efectivo, rápido y ágil en el trabajo porque además las herramientas actuales me lo permiten. Por ejemplo, la IA facilita la rapidez para respuestas, para hacer. No es que la IA resuelva todo, ni me ha faltado, pero sí me ayuda mucho y me facilita mucho ahorrar tiempo que puedo usar en otro aspecto. Entonces, es la lentitud con la que vive el ser, pues entendida desde afuera, porque el hacer le interesa en la velocidad. Pero Así, los resultados sí, ya, ahora sí, y... sí, exacto. Entonces son dos ritmos que tenemos y esos dos ritmos hay que conocerlos. ¿Y ese hacer de en cierta manera deshumaniza a la persona? ¿Por ese afán de obtener? Sí, lo que pasa es que mira que si uno se focaliza mucho hacia afuera, uno va cayendo en esa tendencia del sistema, a tener, acumular. Entonces uno va perdiendo otros aspectos más sensibles como ser humano. Sí, porque cuando ya, por ejemplo, uno llega a cierta edad, no somos viejos todavía, yo digo que estamos en la segunda juventud, Sí, después sí, de los sí, 50 de segunda juventud. Exactamente. Pero ya uno como que recapitula muchas cosas que le ha tocado vivir, ¿no? Pues sí, el dinero es importante porque es una herramienta para vivir, Sí. pero hay otros parámetros que por esa situación del afán de tener las he dejado al lado y es el momento de plantearse la posibilidad de disfrutar una compañía, una conversación. Es decir, siempre sabemos que el dinero facilita muchas cosas. Facilita cosas, facilita obtener viajes, obtener experiencias. Pero no te va a resolver el tema interno. El tema interno es un viaje interior, como el viaje del héroe, que también Sí, hay sí. una compañera que ha escrito sobre el viaje del héroe, Mónica. Pero todos tenemos ese viaje del héroe, pero ese viaje del héroe no está enfocado a conseguir metas y claro que hay que superarlas, claro que somos en alguna medida protagonistas y héroes, pero en el fondo que estamos también reconociendo en nuestro ser. Yo veo que esto es estarse en el espacio de un autodescubrimiento impresionante. Hablar con Álvaro es eso, es reflexionar todas esas cosas que uno como que va dejando de lado y que al fin y al cabo es lo que más sentido le da a uno en la vida, ¿no? Sí, es que, mira que yo diría que los momentos más confrontadores de la vida que cada uno los va a tener, sea cual sea, en enfermedades, en accidentes, en despidos, son momentos difíciles. Despidos de gente que se va, se muere. Sí, claro, los duelos. Esos ¿no? momentos difíciles es donde precisamente necesitamos encontrar un sentido, pero hay que atravesar el dolor. No lo podemos esconder, no lo podemos. Y no es la única manera, pues digamos que es una de las vías más regias Sí. para encontrar sentido, pero sentido también lo encontramos en la cotidianidad. Y que ese sentido es precisamente unificando eso racional con eso emocional, ¿sí? Lo rápido con lo lento, esas polaridades, ir equilibrando las polaridades. Cuando yo hablo aquí de marca personal en un capítulo, es también como decir ese valor agregado que uno tiene como persona, o cómo podemos... Sí, ese es otro tema muy actual, ¿cierto? Porque el mundo laboral ha ido cambiando. Antes uno esperaba que lo llamaran o uno trabajaba para una gran empresa, ahora uno dice, la empresa soy yo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a potencializar esa empresa que soy yo, ese conocimiento que tengo, ¿sí? Sí. Y cómo lo voy a mercadear, cómo lo voy a vender, con respeto, con ética, ¿cierto? Porque la marca personal no es solamente figurar y tener seguidores, sino Sí. diría que la marca personal es la coherencia que tú vas a mostrar con lo que haces y con lo que eres. Por eso el trabajo interior sigue siendo la mejor fuente de inspiración. Aquí también dice el arte de tomar decisiones, porque es que sí, a veces uno... Hay otra historia que me gusta contar, que a veces uno parece tachuela, solamente asoma la cabeza y se equivocó, se equivocó, Sí, se sí. equivocó, ¿sí? Sí, Y entonces es como no angustiarse ante las situaciones y en verdad crear unos parámetros que
que le ayuden a buscar, a tomar decisiones lo más ciertas posibles. Sí, es que además sabemos que el miedo puede ser un obstáculo muy grande para tomar decisiones, Sí. ¿cierto? Y hay tipos de personalidad que son muy indecisos, ¿sí? Y que precisamente por eso no avanzan, no toman riesgos. Pero hay otro tipo de personas que son tan arriesgados que no meditan bien lo que hacen, son impulsivos. Son dos extremos, ¿cierto? Sí. Y las decisiones hay decisiones muy cruciales en la vida, muy cruciales. ¿Como cuáles? ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Me caso o no me caso también? ¿Me caso o no me caso? ¿A dónde voy a qué me voy a dedicar? Bueno, todas son decisiones muy importantes en la vida. Pero también se pueden cambiar en la medida en que uno tome la decisión de decir, a partir de hoy, ya las cosas van a ser diferentes. Sí, yo digo que también hay que tener dos cosas, ser moldeable como el agua para el recipiente que lo tiene, pero no perder el objetivo como no lo hace la hormiga. Pues yo le puedo poner los obstáculos que sea, pero la hormiga sabe para dónde es que tiene que llegar. Sí. ¿Sí? O sea, tener una meta que puede ir cambiando, ¿sí? Porque también podemos ser muy obsesivos con las metas. Y obsesivos pasamos a ser testarudos. Sí. Y entonces uno es testarudo, no es que tiene que ser, y de pronto no es por ahí. Pero esa decisión, cada uno tiene que evaluarla y cada caso es distinto. Sí. A veces sí vale la pena persistir un poco más y lograr lo que uno ha querido, que se ha demorado para lograrlo, o simplemente decir, no, me sentiría mejor haciendo otra cosa. Entonces uno tiene la capacidad para tomar cualquier rumbo, pero solamente habría que evaluar la situación en particular, encontrar ese sentido particular a cada experiencia. Podríamos decir que, pues yo sé que todos los capítulos tienen, o sea, son parte de un rompecabezas, podríamos decir, de uno que Sí. se van entrelazando, Sí, pero sí. hay alguno que que diga, bueno, le recomiendo comenzar por tal capítulo, o tiene... No, yo diría, a mí me gusta mucho y como recomendar y decir, yo generalmente veo un libro, empiezo a mirar el índice, empiezo a ver los títulos y lo que me llama la atención, llego allá. Claro que es mucho más recomendable pues desde el principio a fin, pero si la persona dice yo quiero mirar a ver qué va a hablar esta persona de tomar decisiones, me voy para allá. Sí. O quiero saber cuando se refiere a desafíos de la vida, porque ese es el primer capítulo, qué tipo de desafíos estamos hablando. O cuando uno habla de la resistencia al despertar, que ese es también el inicio. Álvaro me contaba anteriormente, dentro de otra conversación, que en la portada viene una campana. ¿Por qué una campana? Bueno, eso lo expliqué una vez en el lanzamiento y es cierto. Lo que pasa es que la campana es un símbolo milenario y que está en todas las religiones, como el despertar. Es el momento del despertar. La campana yo la he escuchado entre la religión católica en la misa en un momento muy preciso. ¿En qué momento, Carlos, la escuchaban en la misa? Cuando la gente se arrodilla y, Sí, sí. exacto. Voy a darme el permiso de reconocer ciertos aspectos en mí. ¿Listo? En la misa católica, pero también está cuando tú vas a meditar. El gong que es que prácticamente Los chinos, sí. que eso representa la campana. Es un también. llamado, exacto. Entonces, la campana es como sirve para entrar en un estado de meditación, de toma de conciencia y para salir, para entrar y para salir. Y para hacernos ver aspectos que están oscuros ahí. Entonces, mira que la campana es eso. Y cuando uno le tocan cuando uno escucha campanas en cualquier lado, algo que nos están llamando la atención, ¿cierto? Sí, claro. Necesito llamar tu atención, ven aquí o ponme atención, ¿cierto? Sí. Entonces, además, es muy curioso, una campana como tal es como una persona meditando ahí. Pues eso yo dije, wow, yo no me había dado cuenta de eso. Pero sí, si tú ves una campana, no solamente esta pues que está en el libro, sino Sí, claro. otra campana es como una persona meditando.
Y, por ejemplo, para conseguir el libro, ¿cómo hacen para conseguirlo? Hay varias opciones, Carlos. Uno por Amazon, ¿cierto? Entonces buscar el libro Despertar a los desafíos con sentido. Está en el libro electrónico, muy económico, que es para Kindle. Y también está en versión física que se puede solicitar en Amazon. Listo, ese es a nivel internacional, en cualquier región, te lo llevan a tu casa. Sí. Pero también en Medellín tenemos varias librerías, que es librería Grámata, que queda por el estadio, la librería Librópolis, que también lo tenemos allá, en el Arte de Leer, en la Fundación Universidad de Antioquia, y próximamente este año ya estaremos en otras librerías. Bueno. Y personalmente conmigo, que me pueden encontrar, ubicar en el canal de YouTube Despertar Sentido, o en la página, o en Instagram despertarsentido.oficial. ¿Sí? En Instagram. Pero los textos, aparte pues, del libro que estamos escribiendo, ese es el tipo de textos que le gusta manejar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? De motivación bajo este concepto. Ya. Lo que pasa es que, a ver, pues digamos que esto fue naciendo muy natural el arte de escribir estas experiencias a partir de lo vivido en Claro, en la profesión. Entonces, yo hasta el momento, como yo no soy un buen lector de literatura, pero por ahí tengo un pendiente, ¿cierto? Explorar un poco más la literatura. Entonces, digamos que esta línea es la que tengo ahora y vendrán, la idea de esto es una trilogía, que vienen 2 libros más, enfocados en otros aspectos, sí, propios que también lo explico ahí. No sé si en algún momento surja otra línea de más poética o más, no sé. Sí o no, pues sé, también para entender que esto es un proceso, que no solamente es un solo libro, que uno cuando termina el libro dice, pero hay otras cosas que quedaron como pendientes y como para sí. darle más explicación, más atraer al lector a este tipo de lectura. Lo cierto es que a mí, a ver, el tiempo de crecimiento personal hay de todo, ¿cierto? Pero yo trato de que esta lectura de desarrollo personal no sea una lectura fácil, mágica, que todo es como tan facilito, no. Cuando hablamos de desarrollo personal estamos hablando de desarrollo del potencial humano, ¿cierto? Pero no tan fácil como algunas tendencias actuales en la lectura de crecimiento, que todo como tan facilito, todo como tan romántico, todo, no, o sea, mi idea ahí es que uno quiere lograr algo importante en la vida, hay que cuestionarse, hay que vivirlo, hay que atravesarlo, porque nos encontramos que hay una tendencia en el mundo actual, es que, porque se hizo muy popular la psicología, y entonces es muy fácil, bueno, deme un tip, deme un truco, ¿cuál es la clave? No, pues qué clave no hay. O sea, la clave todo depende de la persona que lo diga. No, y que todos lo quieren ese tip, pero para allá. Para allá, para que no quieren vivir el proceso. Exactamente. Que el problema es ese. Eso. Somos inmediatos, de corto plazo, y queremos soluciones ya, pero cuando ya uno viene con unas situaciones personales, pues primero hay que arreglar todo eso para luego proyectar de manera adecuada lo que uno quiere en la vida. Exacto, es que es lo mismo cuando tú vas a leer una novela, para llegar al final necesitas el proceso, claro. Necesitas degustar el camino, a ver cómo se llegó allá, pero es lo mismo, el descubrimiento personal implica ciertos pasos. Yo no es que vaya en contra del crecimiento personal, porque es necesario en ciertos momentos, donde tú escuchas algo y te motiva y tan, pero hay otro nivel más allá, un nivel que precisamente cuando uno hace terapia, cuando uno hace unos procesos personales, ya uno camina a otra milla distinta. Sobre todo cuando hay una depresión, baja autoestima, que ya no es cuestión de decirle ánimo, sino que es una situación que hay que tratarla, que no es simplemente 3 puntos, sigue estos 3 puntos y ya con eso usted soluciona su problema. Exactamente. Entonces, por ejemplo, por lo que hemos conversado con tu libro también de Azalea, es eso, viva este proceso, mire estos aspectos, tampoco crea que va a obtener resultados inmediatos, pero sí le ayuda también a encontrar un sentido a lo que hace. Pues
Él es Álvaro Cardona, psicólogo, ¿y a dónde lo pueden ubicar como profesional? Por eso, en LinkedIn también Álvaro Cardona, psicólogo, en Instagram como despertarsentido.oficial. Ok. Sí, es Al muy final- fácil, es muy fácil. Al realmente. final del video les doy toda la información Ahí porque, yo te doy, sí, exacto. para que tengan ahí la información y lo puedan contactar. Ya Y sea la por el página web despertarsentido.com. Correcto. Es un placer hablar con él, mucho por aprender, mucho por seguir instruyendo para poder tener un sentido en la vida. Y muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, por la invitación. A ustedes, éxitos y nos Chao. vemos en el camino. Chao, gracias, feliz noche.